Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Muchas personas han oído hablar de David y Goliat, pero nunca han leído la historia del libro donde fue escrita, el libro de Samuel. Hoy vamos a conocer el mensaje de este libro y su aportación para nosotros en la actualidad de la mano del pastor evangélico Juan Carlos Escobar, que va a ser entrevistado por el director del programa, José Pablo Sánchez. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué versículo de primera o segunda de Samuel te gusta más? Cuéntanos también en el Facebook cómo nuestro programa te ha ayudado. Para nosotros es muy importante conocer incluso esos pequeños detalles de cómo Dios te ayuda a través de este programa. Nos lo puedes contar por el Facebook o por el WhatsApp al teléfono 673-466-366. Bien, pues os dejo ya con nuestra entrevista acerca del mensaje de Samuel. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Pues nada, encantado de que hayas podido apartar este rato para estar con nosotros y hablar acerca de Samuel. Yo creo que hay mucha gente que, como decía Benny, ¿no? Ha ido a hablar de David y Goliat, pero no tiene ni idea de qué va el libro, los libros de Samuel, ¿no? ¿Podrías resumirlo más o menos en un minuto? Bueno, el libro de Samuel tiene un mensaje muy claro, es una etapa de transición que vive el pueblo de Israel, un pueblo acostumbrado a vivir en tribus, bajo una teocracia, y pasa de ese estado donde había distintos reinos, formas de gobernarse a través de las tribus, gobernados por un juez, y pasan a una monarquía. Esa monarquía, lógicamente, marca un antes y un después en la historia del pueblo. Y además de eso, otra cosa muy importante es la relevancia que toma la figura de Samuel en esa transición, que da paso a uno de los protagonistas, que es Saúl, un rey escogido por los hombres como el primer rey de Israel, y luego como sucesor viene David, quien es escogido por Dios. Y ahí se marca pues una gran diferencia y trae también sus consecuencias, no solamente a sus vidas, sino también a la historia de Israel. Sobre todo el personaje David, ¿no? Es un personaje central ahí en estos libros. ¿Y qué lugar ocupa dentro de lo que es toda la Biblia? Estos libros, ¿qué lugar ocuparían? Bueno, es un periodo de unos 120 años, lo que más o menos llega a abarcar la historia de Primera y Segunda de Samuel. Comienza con el nacimiento de Samuel, por el año 1090 aproximadamente, y acaba con los últimos días de David, alrededor del año 970 a.C. Evidentemente eso da mucho de sí, hay unas historias y unos momentos muy relevantes en la vida del pueblo de Israel y sobre todo para nosotros. Es muy interesante cuando vas leyendo el libro de Samuel, ¿no? Primero la historia de Ana y cómo llega a concebir por un milagro de Dios, cómo interviene la respuesta, ¿no? Como has mencionado. Pero luego después, cuando Samuel mismo está dentro del templo, creo que a muchos de nuestra audiencia les sonará, ¿no? Ese momento en que de noche él oye la voz que le está llamando a alguien, él se levanta, va a hablar con Elí le dice, yo no te he llamado, así pasa 3 veces y al final le dice, mira, la próxima vez que oigas esto, es Dios que te está llamando, así que responde, ¿no? Muy interesante, muy bonito esa experiencia, ¿no? Pero lo que vemos es que Samuel era un adolescente, ¿no? En ese momento. ¿Cuándo llama Dios a la gente? ¿Puede llamar a alguien tan pequeño como un adolescente? Sí, él tenía 12 años y tenemos relatos de personas que son llamadas desde muy jovencitos. Mira, yo creo que lo que Dios busca es la persona dispuesta. La respuesta de Samuel a Dios fue, heme aquí. Y esto es lo que Dios está buscando, personas dispuestas a marcar la diferencia. El problema que vivía Israel en aquella época es que él estaba insistiendo con su palabra, pero había oídos sordos a esa voz. De hecho, dejó de oírse esa voz y lo que había es una decadencia terrible en el pueblo como consecuencia de que quienes debían oír la voz de Dios no estaban dispuestos y estaban viviendo para sí. Incluso la religión era para ellos un modo de vida que les llevó incluso a corromperse y a desviar con su ejemplo y su inconsecuencia, desviar a la gente acerca de una verdadera búsqueda de Dios, ¿no? No, es terrible, ¿no? Ver la corrupción que había dentro del sistema religioso de aquella época, ¿no? Y lo que él se encontró, Samuel no se encontró un panorama maravilloso, ¿no? En el que servir a Dios. No, él representa una generación que tiene claro que va a marcar una diferencia y a veces Dios está buscando a alguien dispuesto, no importa la edad, no importa
el sexo, no importa el color de su piel. Dios busca gente que le diga, heme aquí. Y justo en los tiempos que vivimos, ese llamado está latente. Solo que hay mucha gente despistada, hay mucha gente que está ensimismada, o gente que está cautivada por otro tipo de pasiones y por intereses personales. Claro. Pero en el momento que Dios se dispone, o sea, Dios encuentra a alguien que se dispone, no solamente que Dios puede llamarte, sino que lo que Dios puede hacer en y a través de ti es incalculable. Claro, claro. Nos mencionabas antes, ¿no?, cómo el libro de Samuel cuenta ese periodo en el cual se instaura la monarquía dentro del pueblo de Israel. ¿Tú crees que Samuel era monárquico? No sé si era monárquico o republicano, pero lo cierto sí que te digo una cosa, que Dios no se casa con ningún sistema. Es más, yo diría que lo que ocurre en el tiempo de Samuel es que, como bien decía la palabra, el libro de Jueces lo declara muy bien, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Eso viene a significar que el problema de Israel no era tanto el sistema, si era monárquico, republicano, o si era un sistema tribal, sino que era un problema de que habían rechazado a Dios. Todo sistema que rechace a Dios está abocado a un fracaso estrepitoso. Cuando la gente decide abrazar un sistema, un líder, cuyo líder o sistema no respeta los principios y valores de Dios, lo que va a ocurrir es algo traumático en la vida de las personas, de las familias, pérdida de generaciones y pérdida de oportunidades. Sí. No, es terrible, ¿no? Realmente, incluso cuando lees el libro de Samuel te das cuenta que hay una especie de tensión entre lo que es el modelo antiguo, la teocracia que estaba viviendo, y este modelo nuevo que pretende ser también una teocracia, pero con un rey. Realmente ahí hay toda una tensión de cómo, lo que tú dices, realmente la Biblia no se casa con ningún sistema político. El caso es que además, Pablo, el rey o el que gobierna, sea un presidente, sea un rey, al fin y al cabo, en última instancia, representa a Dios. Y el deber de un rey y un representante es hacer justicia. Que el pueblo viva en paz, viva en progreso, pero no a cualquier precio. Claro. Cuando un rey, un presidente, traspasa las líneas rojas, Dios va a demandar cuentas. Y de hecho eso es lo que encontramos también en Samuel con Saúl y David, ¿no? El primer rey, que parece que era la persona más adecuada, no tiene un corazón realmente sintonizado con Dios, y David sí, ¿no? Es decir, y ahí vemos como la propia palabra te va enseñando las consecuencias, ¿no?, de qué modelo de rey, qué modelo de líder, de persona que está al frente, ¿no?, va a ser el que traiga progreso y prosperidad al pueblo, ¿no? La gente se deja llevar mucho por el impacto carismático. O sea, una persona carismática, una persona que tenga un postureo determinado, que mantenga una línea, yo que sé, atractiva, puede tener un buen discurso, pero luego inconsecuente en su vida personal y en su relación con los demás, y lo peor de todo, con Dios. Esto es lo que le pasó a Saúl. Saúl perdió su oportunidad y Dios lo tuvo que desechar, porque no solamente era una cuestión personal, es que había todas unas consecuencias en la vida de un pueblo. La diferencia es lo que declara el libro de Hechos. No sé si me permites, porque este texto me parece interesante, que marca la diferencia entre lo que es la vida de Saúl o la de David. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, que Dios escogió a David porque era varón conforme a su corazón y que haría todo lo que él quisiera. Eso es lo que marcó la diferencia. El problema de David fue su carácter y fue su propio pecado. Pero la ventaja de David es que siempre dispuso su corazón al arrepentimiento y al aferrarse a la misericordia de Dios. O sea, Dios no busca gente perfecta. Lo que busca es una persona que tenga la disposición para siempre humillarse ante Dios y no permitir que el fracaso lo hunda y haga que otros sean arrastrados tras ese fracaso. Sí, efectivamente hay una diferencia entre Saúl y David, pero no es que alguno fuera perfecto, sino los dos cometieron errores, ¿no? ¿Qué destacarías precisamente de toda la vida de David, que se relata en 1 y 2 de Samuel? ¿Qué destacarías de él? Bueno, ya hemos dicho que su corazón evidentemente muestra una diferencia, pero también su humildad. Era un hombre humilde. Fíjate que cuando Saúl, que es quien le precedió, le persiguió a muerte, él nunca levantó su mano contra Saúl. Su humildad frente a los hombres y su humildad frente a Dios también. Y otra cosa, era un hombre generoso.
Cuando él fue descartado para edificar el templo, él puso no solamente la inversión del reino, sino su inversión personal para disposición de algo que él no construiría, e inspiró al pueblo a que hiciese lo mismo. Y por otro lado, algo que realmente es interesante es que David era un hombre de fe, le creía a Dios, y eso le llevó a ser determinado para llevar a cabo una de las batallas más épicas que conocemos de la Biblia, es su batalla contra Goliat. Cuando uno está determinado y cuyo socio es Dios, puede llevar adelante la batalla más grande que puedas tener, y seguro que la victoria es nuestra. Sí. Eso es lo que muestra David, ¿no? Sí. A mí me gusta de David que supo esperar su tiempo, ¿no? Esperó su tiempo. Dios tiene una agenda. No forzó puertas. Y él supo esperar el momento en el que Dios le iba a poner como rey de Israel, y durante mucho tiempo sufrir en una situación de debilidad y de persecución, pero sabiendo que estaba en la mano de Dios, a pesar de Y de es muy esa interesante situación. lo que dices, porque eso es algo que va muy a contracorriente de lo que hoy vivimos. Él no era un trepa. Él no era un trepa. Él no buscó su oportunismo. No era un oportunista. Él supo esperar, y creo que es una acotación que has hecho muy interesante. Y en ese tiempo Dios le fue preparando, le fue dando el equipo de líderes que luego llegarían a ser clave en toda la historia. A veces el sufrimiento lo vemos como algo contrario a nuestro progreso, pero puede ser un aliado para forjar nuestro carácter para el momento adecuado. Para terminar, pensando en este libro, ¿no? Esos libros, Primera, Segunda de Samuel, ¿qué enseñanza o enseñanzas dirías que podríamos sacar para hoy, para nuestra audiencia, los que nos están viendo, ¿no? ¿Qué mensaje dirías es el mensaje del libro de Samuel para nosotros hoy? Mira, hay un texto que quizás resume muy interesantemente lo que te voy a decir. En 1 Samuel 2, versículo 30 dice: porque yo honraré a los que me honran. Y lo que vemos a través del mensaje de Samuel es que Dios no se casa con nadie, que para Dios no existe impunidad y no existe aforamiento, que el deseo de Dios es traer bendición a su pueblo, y que Dios es capaz de usar a cualquier persona que se disponga para él. Y que la vida de Samuel es un reflejo claro de que alguien en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad, puede responder a Dios, o una madre que puede dar a luz un hijo en medio de los momentos más inoportunos, aparentemente inoportunos. O que puede salir un David que, siendo un jovencito, es capaz de vencer un gigante. Creo que los tiempos que corren nos invitan a levantar nuestra mirada a Dios y esperar que Él pueda sorprendernos con la garantía de su presencia y de su poder. Y por otro lado, finalmente decir una cosa: si desechamos a Dios, no importa el rey, no importa el presidente, no importa el sistema, estamos abocados al fracaso, estamos perdidos, quedamos sin esperanza. Pues esperemos que muchos de los que nos están viendo hagan caso a ese versículo: Dios honra a los que le honran, y podamos movernos día a día al nivel en que cada uno estamos, ¿no? Con esta reverencia, este temor de Dios que nos hace andar de forma diferente y que trae esperanza a nuestras vidas y al mundo. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy. Gracias. Interesante entrevista. Nosotros tenemos que marcharnos ya, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Por eso las iglesias evangélicas regalan este Evangelio de San Juan. Si no lo tienes todavía, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis, por gentileza de las iglesias evangélicas. Repito el teléfono, puedes apuntarlo, es el 91 743 4400. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este comentario de Joel Amos y Abdías, escrito por Matthew Henry, un regalo que os llega gracias a la gentileza de la editorial Peregrino. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos porque te vamos a explicar en qué consiste. Muchas gracias por vuestra atención en el día de hoy. No lo olvides, tú vales mucho para Dios.